Entonces el refuerzo 3 es modalidades terapéuticas en cáncer de mama, y pues esencialmente son tres como las disciplinas que participan en el fenómeno de dar tratamiento con intención curativa en cáncer de mama. Hay disciplinas de rehabilitación, obviamente la radiología y la patología son esenciales, pero digamos que las tres modalidades de tratamiento que impactan realmente en la curabilidad de los pacientes con cáncer de mama son la cirugía, que es usualmente hecha por un mastólogo, la radioterapia, que es hecha por un radiooncólogo, y los aspectos de terapia sistémica, que es manejado por oncología clínica. Y pues básicamente el conjunto, la panoplia de opciones en las que están disponibles para el tratamiento de cáncer de mama van de cirugía, radiación, quimioterapia, el uso de agentes antiestrogénicos para la terapia endocrina, terapia anti-HER2 y otras cosas, ¿sí? Entonces, digamos que la principal modalidad curativa en cáncer de mama sigue siendo la opción quirúrgica. Los pacientes con cáncer de mama no metastásico deben recibir cirugía como una parte de su tratamiento, no necesariamente al principio, pero en algún momento, y esta cirugía debe cumplir todos los requisitos de una cirugía oncológica, es decir, una resección en bloque de todo el tumor y con márgenes libres de compromiso tumoral. Cuando la cirugía de la mama se llama mastectomía, y puede ser desde la más radical, que incluye la resección del seno y tejidos vecinos, incluyendo el pectoral, que se llama la mastectomía radical, eso ya no se usa. Está la mastectomía radical modificada, que es la resección de toda la mama, es mastectomía completa, pues total, y además se les hace vaciamiento ganglionar, disección ganglionar axilar. Eso es lo que se llama la mastectomía radical modificada. De nuevo, ya casi no se usa tanto como en el pasado, pero pues en algunas oportunidades se utiliza. Y la tercera cirugía es la mastectomía simple, que es sacar el seno sin sacar el pectoral, por ejemplo, y se hace biopsia de ganglio centinela, SNB, Sentinel Node Biopsy, que es, digamos, la regla para la mayoría de las pacientes con cáncer de mama temprano, por ejemplo. Esta no es una opción para las pacientes con enfermedad localmente avanzada, que todavía pues son tributarias a mastectomía radical modificada, usualmente después de terapia previa, como se verá en el refuerzo número 4. Y finalmente está la cirugía preservadora de la mama, que no es sacando todo el seno, sino sacando el tumor y sus alrededores, de tal manera que queden márgenes libres. Usualmente se le agrega la tecnología Centinela, pero el tratamiento local no se considera completado en este grupo de pacientes si no se le agrega radioterapia. O sea, aún si no tiene otros criterios de radioterapia, cuando hay cirugía preservadora de mama se debe adicionar radioterapia, hace parte como el paquete de manejo locorregional completo. Entonces, dentro de las cirugías, pues obviamente las consideraciones que uno debe hacer es si se hace reconstrucción inmediata, si no se hace reconstrucción inmediata, si se hace cirugía preservadora de mama debe continuarse con radioterapia, se debe hacer un ganglio centinela, que es esencialmente marcar alrededor del tumor con dos tipos de colorantes, uno radioactivo y otro que colorea, y mirar a qué ganglio axilar drena. Y el ganglio en el que drene, bien sea porque se ve por el color o se ve por un contador de radioactividad, que ese es el ganglio donde se acumula ese trazador, se saca ese ganglio, esos poquitos ganglios que hay alrededor, y se procede y se define si hay compromiso tumoral o no. Cuando hay compromiso masivo de ganglios, bien sea detectados clínicamente o cuando hay un compromiso pues muy extenso en el ganglio centinela, se debe considerar completar lo que llamamos disección ganglionar axilar, que es resecar todos los ganglios de la cadena 1 y 2 de la axila, de los niveles 1 y 2 de la axila. La quimioterapia es la administración de sustancias citotóxicas para que maten las células tumorales residuales en caso de que se haya hecho la cirugía, o para que mate las células tumorales
que están en el cuerpo en el momento en el que se hace antes de la cirugía. Tiene unas ciertas indicaciones, casi siempre se recomienda quimioterapia en enfermedad triple negativa. Entonces, los pacientes con cáncer de mama triple negativa se recomienda quimioterapia antes o después de la cirugía, cada vez más antes que después. Se debe dar quimioterapia junto con terapia anti-HER2, o sea, los pacientes que tienen HER2 positivo necesitan quimioterapia también. Todavía no podemos recomendarle a estas pacientes que reciban terapia exclusiva anti-HER2, sino que deben recibir quimioterapia junto con terapia anti-HER2, porque la quimioterapia y terapia anti-HER2 son sinérgicas en su habilidad para controlar la enfermedad. Se debe dar también quimioterapia adyuvante en pacientes que tienen alto riesgo de recaída por riesgo genómico, en pacientes con enfermedad luminal. Entonces, si uno tiene una enfermedad muy temprana, un T1, N0, M0, pero desde el punto de vista genómico se considera que es de alto riesgo, esa persona debe recibir quimioterapia adyuvante como si tuviera una enfermedad más avanzada. Si no hay, la genómica no está disponible, eso es un test caro, que no siempre está disponible, entonces se utilizan criterios clínicos que son menos precisos que los genómicos, pero también pueden ayudar a distinguir. Para ponerles un ejemplo, en términos generales, una mujer que pueda recibir quimioterapia, que esté en condiciones de recibir quimioterapia, que tenga un carcinoma luminal y que tenga un tumor de más de 1 centímetro de diámetro y que no tenga enfermedad y no tenga test genómico, probablemente le vamos a recomendar quimioterapia. Otra herramienta es la terapia anti-HER2. Existen anticuerpos monoclonales que atacan el HER2 y hay otras drogas anti-HER2, pero en enfermedad temprana solamente se utilizan los anticuerpos monoclonales, tanto el trastuzumab como el pertuzumab, que son ambos contra el HER2, simplemente que uno ataca un sitio y otro ataca otro sitio del HER2. Y el TDM1, que es un anticuerpo conjugado con droga, que esencialmente están unidos por medio de un enlace y pues una molécula de enlace y pues el anticuerpo reconoce el HER2 en la célula y en el interior de la célula los lisosomas se encargan de partir esa unión que hay entre el anticuerpo y la droga, y esa droga es básicamente un veneno de microtúbulos que causa muerte celular. Entonces es como un caballo de Troya que entra a las células HER2 y es una estrategia supremamente elegante para atacar el cáncer de mama. Se recomienda terapia anti-HER2 en todas las pacientes con HER2, prácticamente todas. De pronto se puede omitir en pacientes que tengan menos de 5 milímetros de tumor, de pronto, y eso es que se necesita ser uno de muy valiente para no dárselas. Siempre se debe dar junto con quimioterapia, como ya se mencionó, y pues en general hay como dos estrategias. Si el tumor es muy pequeño, se recomienda hacer primero la cirugía y después dar un año de tratamiento con trastuzumab y los 3 primeros meses en los que sea el trastuzumab sea junto con quimioterapia, una quimioterapia que llama paclitaxel o docetaxel, pues lo que llamamos un taxano. Para todas las otras pacientes, los que tienen ganglios positivos comprometidos desde que sean identificados antes de la cirugía o que tengan un tumor más grande de 2 centímetros, se recomienda hacer quimioterapia con terapia anti-HER2 neoadyuvante antes de la cirugía. Y esto es importante porque si los pacientes obtienen respuesta patológica completa, o sea, desaparición de toda la enfermedad al momento de la cirugía después de terapia adyuvante, se puede continuar con tratamiento adyuvante con trastuzumab hasta completar un año. O si no tienen enfermedad, si no obtuvieron respuesta patológica completa, este PCR es PCR, Pathologic Complete Response. Si no se obtiene esto, se debe hacer un tratamiento con TDM1 y no con trastuzumab, y eso está claramente especificado. Infortunadamente en Colombia esto no se puede hacer porque nuestro sistema de salud y nuestras autoridades regulatorias no han aprobado este uso. Radioterapia, siempre en T3 se debe hacer radioterapia. Siempre se debe hacer en pacientes que tengan ganglios linfáticos comprometidos en la axila o en cualquier parte pues alrededor de la mama. Siempre se debe hacer en radioterapia en pacientes que tengan cirugía preservadora de mama, y en algunas oportunidades se hace, por ejemplo, si hay márgenes comprometidos o si tiene invasión vascular o linfática. Usualmente los pacientes que tienen como malos aspectos patológicos también les recomendamos hacer radioterapia, aunque esta indicación es menos clara.
Aquí ustedes pueden ver que almost always in BCS, o sea, casi siempre en cirugía preservadora de mama. Y usted me dice, pero si me acabas de decir que siempre hay que hacerlo, ¿por qué me estás diciendo que casi siempre y no siempre? Yo no entiendo. Entonces yo les explico. Básicamente hay un par de estudios que muestran que si la persona ya es anciana y le hacen una cirugía preservadora de mama, de pronto pues no hay tanta necesidad de forzarle a hacerse la radioterapia. Pero ¿qué es anciana? ¿Cierto? Entonces es 65 años en un estudio, 70 años en otro, pero yo realmente tengo pacientes de 90 años que tuvieron cáncer de mama a los 80 y alguien les pensó que no necesitaba radioterapia porque pues igual era anciana, entonces no le vamos a dar nada, y no le dieron la radioterapia y recayeron localmente. Le hicimos algún favor. Entonces, mi definición es, si usted piensa que la paciente está muy frágil porque tiene mucha edad y que muy posiblemente no va a vivir 5 o 10 años más, pues omítale la radioterapia. Si usted encuentra una de esas ancianas que son una fuerza de la naturaleza, que tienen simplemente edad, pero por lo demás están bien, por favor, ¿cierto? Denle radioterapia, así tengan 80 años. La terapia endocrina es esencialmente terapia antiestrogénica, es la otra herramienta importante para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama y está indicado en toda aquella paciente que tenga receptores hormonales positivos, bien sea de estrógenos, de progesterona, ambos, uno de los dos, ¿cierto? Y en general se define como receptor hormonal positivo, definitivamente más del 10% de las células tumorales que tengan receptor hormonal positivo. Ahora, en los Estados Unidos se considera positivo hasta desde 1% de compromiso tumoral, de compromiso de receptores hormonales positivos en las células tumorales. ¿Qué hago yo? Yo pues obviamente la mayoría de las veces, la mayoría de los pacientes tienen el 90, 80, 100% de células tumorales con receptores hormonales, esas no generan dudas. Yo me inclino mucho a utilizar el criterio europeo, que es realmente pensar que es imperativo darle terapia endocrina a los pacientes que tienen más del 10% y a las que tienen entre 1 y 10% se lo sugiero, pero no se las esfuerzo. Siempre se debe hacer después de terminar la quimioterapia y la radioterapia. Se puede dar junto con el trastuzumab en la fase en la que ya el trastuzumab pasó la fase de la quimioterapia junto con el trastuzumab. En caso de que sean mujeres premenopáusicas, se puede considerar el uso de tamoxifen, que es un modulador selectivo de receptores de estrógeno que no requiere que el ovario esté desfuncionalizado. Estas las reservamos a pacientes de pues, razonable buen pronóstico. Si pensamos que la paciente tiene una enfermedad muy delicada, o sea, ganglios comprometidos, una enfermedad de estadio avanzado, localmente avanzado, de pronto el tamoxifen no es la opción que yo recomiendo, sino una combinación de ablación ovárica, o sea, parar el ovario de cualquier manera, cirugía, radioterapia o análogos de GnRH que apaguen el ovario, más el inhibidor de aromatasa. En mujeres posmenopáusicas en general hay evidencia de que 5 años de inhibidor de aromatasa que funciona bloqueando la producción de estrógenos a partir de los andrógenos adrenales, que obviamente es relevante solamente cuando el ovario no está funcionando, o sea, en mujeres posmenopáusicas. Pues el uso de inhibidor de aromatasa si por 5 años aumenta la supervivencia libre de enfermedad al compararlo con solo tamoxifen. ¿Qué es lo que sucede? Que ya salieron estudios de tamoxifen a 10 años que muestran muy buenos resultados, muy por encima de los de 5 años, y nadie sabe si 10 años de tamoxifen son mejores que 5 años de inhibidor de aromatasa. Esos estudios me permiten incorporar el tamoxifen que antes lo tenía sacado del armamentario, porque pues antes era 5 años de uno versus 5 años del otro. Ya sabemos que 10 años de tamoxifen pues son también muy buenos y pues digamos que ahí el perfil de riesgo es lo que entra a analizar. El perfil de riesgo de los inhibidores de aromatasa causa mucha osteoporosis y dislipidemia, y el perfil de riesgo de tamoxifen causa pues aumento de peso y causa coágulos y tumores uterinos. Entonces depende de cuál es el perfil. Si uno tiene una persona muy osteoporótica, pues de pronto le sirve más dar tamoxifen por 10 años, y si uno tiene una persona que tiene antecedentes de coágulos o que tiene una obesidad o una propensión a la obesidad, probablemente uno se inclina por inhibidor de aromatasa. De nuevo, pues es una herramienta supremamente importante, es oral, pero eso no le quita la importancia.